Hola, te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente por este canal de YouTube. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza, Aricagua, y te saluda el pastor Francisco Fernández. En este hermoso día quiero darle la gloria a Dios porque tenemos la libertad, el honor que nos da nuestro Padre de poder compartir su palabra que está contenida en este maravilloso libro que es la Biblia. Hoy quiero compartirte un tema que estoy seguro que transformará tu corazón. Pero antes te invito a que podamos orar juntos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este hermoso día que nos das para poder oírte, para poder conocerte un poco más. Señor, entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto, para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, obrando en nuestro pensamiento, en nuestra vida, transformándonos nuestro carácter. Así te lo pedimos, Señor, e invitamos a tu Espíritu Santo para que pueda fluir en medio de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús cargó tu culpa. Te tengo esa buena noticia. Jesús cargó tu culpa. Ya no más culpa, ya no más eso que nos pesa tanto, eso que nos quita el sueño, eso que nos roba la paz, eso que nos roba la felicidad, eso que nos roba la quietud. Pues cuántas noches cuando tenemos ese sentimiento de culpa, nos perturba nuestro sueño, nos cansa, nos agobia, pero la buena noticia que te tengo hoy es que Jesús cargó tu culpa. Sabes, en una oportunidad escuchaba a mi pastor cuando infancia una historia que contaba en uno de sus sermones. Un hombre cometió un asesinato y le fue puesta esta actividad de investigación a un detective cuyo esfuerzo lo agotó, buscó todas las pruebas. Ocurrió en una esquina próxima a su residencia. Y dice la historia que él indagó, consiguió las pruebas, hizo todo lo pertinente a un trabajo detectivesco, pues no dando con el culpable. Y dice que pasó el tiempo, pasó muchos años y él ya lo daba por ser un cangrejo, algo inexplicable, algo que no se podía solucionar, cuando en una mañana, cuando estaba en su ventana, en la ventana de su residencia, observaba la esquina donde ocurrió el crimen y dice que pasó un hombre. Y el hombre se detuvo y comenzó a observar el sitio donde había ocurrido el crimen. Evidentemente había una posibilidad de culpa. De inmediato el detective actuó, agarraron al sospechoso y resultó culpable. ¿Qué lo llevó a descubrirse? La culpa que cargaba de ese asesinato. Pues la culpa ya no es un problema cuando estás en Cristo, porque Jesús cargó tu culpa y mi culpa también. En una oportunidad quiero también contarte una historia de ese rey David, ese hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios porque era un hombre sensible a las debilidades que vivimos hoy en día, pero también sensible a la voz de Dios, también sensible al perdón, también sensible a poder recapacitar. Ese muchacho que fue escogido, que fue ungido como rey por Samuel, él en el tiempo pudo conocer y adquirir esa experiencia. Sin embargo, esta historia la puedes conseguir en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. En una oportunidad dice que los reyes salieron a la guerra, era tiempo de que los reyes salieran a la guerra, y David decidió quedarse y envió pues a Joab, que era el comandante general de su ejército, junto con todo su ejército, y él se queda y estando en la azotea de su reino, tal vez vestido de púrpura, con toda la majestuosidad de un rey, pudo contemplar de lejos a una mujer que se bañaba, pero no solamente la contempló, sino que se recreó,
sino que se deleitó, sino que la codició. Y en su poder de rey, donde todo podía alcanzarlo por la autoridad que tenía y la majestuosidad que tenía, pues envió a buscar a esa mujer, durmió con ella y al poco tiempo, puedes encontrar esta historia como te dije en 2 de Samuel capítulo 11 y 12, te voy a hacer un resumen para poder contextualizar la palabra que hoy te quiero compartir. En poco tiempo, David comenzó a transgredir el orden que Dios había establecido. Comenzó a pecar. El primer pecado fue adulterar con esa mujer, codiciar la mujer del prójimo. Betsabé, una mujer hermosa, dice que le pareció hermosa y se acostó con ella y al poco tiempo la mujer le dijo: estoy embarazada. Qué gran problema tenía David. Pues David de inmediato quiso solucionar todo y buscó las formas de manera egoísta, de manera tramposa, de manera mentirosa, de poder ocultar el daño que había causado. Pues su esposo Urías era miembro de su ejército y dice que cuando salió de campaña y regresó para poder ocultar el embarazo de Betsabé y poder culparlo a él, dice que le dijo: ve y duerme con tu mujer y descansa. Y él le decía que no, que él era muy fiel a su rey, no podía todavía, estaba durmiendo en la carpa y no quería llegarse allá a la casa de su mujer hasta que el arca sagrada y el pueblo de Israel estuvieran ya en una situación más resguardados y estables. Pues lo intentó en varias oportunidades y nada, no pudo. Él era fiel a su rey, mas no el rey fiel a él. Pero resulta que no logrando de esta manera, intentó otras formas, invitó a Urías a la mesa de él a compartir una buena comida y dice que le dio licor y vino y lo embriagó, pero él fiel a su rey fue y durmió en la carpa. Y no pudiendo, llama a Joab, su jefe del ejército, y le dice: llévate a Urías y lo colocas allá en el frente donde la guerra es más fuerte, en el frente de la batalla, donde la batalla se arrecia, para desaparecerlo y lograr que muriera. De esa manera fue cumplida la orden por Joab. Y para resumirte, luego de fallecer Urías, él ahora sí le da rienda suelta a su convivencia con Betsabé. Qué triste. Comenzó el fracaso del rey, comenzó la culpa, una culpa que solo conocía Joab y él, una culpa que le estaba llevando al fracaso. Su hija Tamar fue violada por su hermano Amnón y su hermano también fue asesinado por otro hermano y comienza el desastre familiar. Por una culpa, por una desobediencia, comienza la vida de este rey con un corazón conforme al corazón de Dios a ser desboronada. Pero déjame decirte que quiero contarte que David, advertido por el profeta, reconoce su pecado y comienza una etapa para él de culpa, pero también de arrepentimiento, de perdón, y puede ser restablecido a pesar del daño que le había causado la culpa. Pues hoy yo quiero decirte que la culpa es esa consecuencia del pecado. La culpa, lo único positivo, lo único bueno que tiene es que te ayuda a buscar el perdón. Te carcome, te inquieta y te lleva al arrepentimiento. Muchas veces, otras veces no. Yo te hago un llamado a que puedas traer tu culpa a los pies de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario murió por tu culpa y por la mía. Cargó nuestro pecado. Así que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, tenemos acceso al perdón de nuestros pecados y nuestra culpa se desaparece. Algunos pecados que yo te quiero comentar. Por ejemplo, en 1 de Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 6, verso 9 al 11, dice lo siguiente:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que todos esos pecados y muchísimos más, todos fueron llevados a la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesús. La buena noticia que te tengo es que Jesús cargó tu culpa. Déjame decirte que aún después de que cometemos pecado, de que somos salvos en Cristo, todavía tenemos una naturaleza débil, somos débiles. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se hace fuerte en ti cuando tú te reconoces débil, te humillas delante de Dios. Pues muchas veces, aún caminando con Cristo de manera firme, día a día cometemos algunos pecados que solo Cristo nos puede perdonar si los confesamos. Jesucristo nos defiende. Tenemos un gran enemigo y ese enemigo es el acusador, Satanás, el cual está vencido en Cristo Jesús. En Apocalipsis podemos conocer un poco más de este férreo enemigo que ha sido por todos los tiempos enemigo de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, allí tenemos una descripción que dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Gloria al Señor. El diablo está vencido. Ya nuestra culpa tiene solución. En Cristo podemos ser perdonados. Tenemos así un acusador, pero también la palabra nos alienta diciéndonos que tenemos un intercesor. El mismo Jesús en Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y no solamente para ti, para mí, para todo el mundo. El versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso ese mismo Juan, en el capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, dice, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que todo aquel que confiesa su culpa delante de nuestro Señor Jesús es limpiado con la sangre de Cristo. No fue en vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Salvador de nuestras vidas. Así quiero decirte, como tenemos un acusador, también tenemos un defensor, pero también hoy quiero decirte cómo puedes enfrentar tu culpa. La primera forma es confesar nuestros pecados. No se te olvide, ¿cómo podemos enfrentar la culpa? El Señor Jesús te invita a que confieses tu pecado. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ese mismo David, en el libro de Salmos, un salmo escrito por él, donde él reconoce la dicha del perdón, Salmo número 32. Te invito a leerlo. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, feliz aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto su pecado. Es decir, cubierto, es perdonado, es cubierto. Y en el versículo 2 dice, no culpa. Y quiero decirte que al Señor perdonarnos, se lleva lejos el pecado y cubre lo que no debe ser visto. Es decir, en esa intimidad que tú tienes con Él, el Señor lava tu culpa y oculta lo que no debe ser visto por otro. El Señor no nos acusa, dice el versículo 2, Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado, dice el capítulo 2 también, feliz. Y es que la paz de Dios llegará al hombre una vez que ha sido perdonado. Ese hombre experimentará la paz de Dios. Es la primera condición para ser feliz o bienaventurado en esta vida. El perdón de nuestro Señor. Vemos entonces que ese primer paso para poder enfrentar nuestra culpa consiste en confesar nuestro pecado. Podíamos, en base a estos dos versículos, definir el perdón. El perdón, pues, consiste en que el juez, que es Dios, lleve lejos la carga del pecado, cubra o borre la mancha dejada y declare a la persona libre de culpa. Qué maravilloso es nuestro Señor. Él nos perdona, nos cubre, no nos culpa y se lleva lejos nuestras transgresiones. Viene a limpiar nuestra vida y eso nos llena de paz, nos llena de gozo. Comienza una vida distinta en el hombre. El segundo elemento que quiero compartirte para poder enfrentar la culpa es pedirle al Señor que nos revele cualquier otro pecado que necesitemos confesar. ¿Sabes? Aún habiéndote arrepentido, siempre el orgullo humano nos lleva a no reconocer ciertas culpas o ciertos pecados que están perturbando nuestra vida. Pues ese mismo salmista David, en el Salmo 139, versos 23 y 24, allí él permite hacerse un examen. Cada día tenemos que examinarnos, cada día tenemos que probar nuestra fe para ver si estamos avanzando o caminando en integridad. Tenemos una fe firme. Dice allí en el capítulo 139, versos 23 y 24 de los Salmos, David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y luego guíame por el camino eterno. Esa es la vida del que se acerca a Dios. Examinarse. El hecho de acercarte a Dios no implica que no estés propenso a caer en un pecado. Pero si los confesamos al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo enfrentar la culpa? Te repito, en primer lugar, confiesa tu pecado. En segundo lugar, pídele al Señor que te diga qué otro pecado puede estar perturbando tu salud espiritual. Entonces confesamos, pedimos que nos revele otro pecado. Y en tercer lugar, confía que Dios te perdona y te quita la culpa. El Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. También podemos ver en cuarto lugar que debemos rechazar los sentimientos de culpa. Este tercer paso y este cuarto paso siempre va a ser esa afectación del enemigo. Dice la palabra que Satanás no vino sino a robar, a hurtar, a destruir. Vino a acusarte de día y de noche, como lo vimos en el libro de Apocalipsis. Pues debemos confiar que Dios nos ha perdonado y ha quitado nuestra culpa. Y debemos rechazar cualquier sentimiento que nos permita preocuparnos o sentir que no hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y en quinto lugar, pídele al Señor que reprenda al enemigo y que te devuelva el gozo.
El enemigo siempre va a estar acechando. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Una vida firme en el Señor, una fe firme en el Señor, una confianza puesta en el Señor va a impedir que el enemigo pueda destruir tu vida espiritual. Va a impedir que el enemigo te haga sentir culpable. Resístelo y él va a huir porque está vencido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero decirte que esa persona que ha sido perdonada, esa persona que trae su culpa a los pies de Cristo, esa persona que trae toda esa carga, es perdonada por nuestro Señor Jesús. Su vida cambia, su vida es transformada, su vida comienza a dar frutos distintos a los que antes estaban en tu vida. Ahora tendrás gozo, paz, amor, dice Pablo en una de sus cartas, benignidad, bondad, fe, templanza. ¡Qué maravilloso poder dar frutos para Cristo! Poder ser una persona cambiada, transformada por la sangre de Cristo. Y eso solo ocurrirá si confiesas tus pecados delante de Cristo. Él llenará de paz tu corazón. Él transformará tu hogar porque tu vida será transformada y podrás ser testimonio para las personas que te rodean en tu hogar, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tu comunidad. Podrán ver en ti una persona distinta que ha decidido caminar con Cristo, una persona que ha decidido librarse de culpa, una persona que ha decidido confiar en Jesús. Esa es la voluntad de Dios para el hombre. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Quiere transformar la vida del hombre, quiere hacer que el hombre obedezca, que el hombre camine firme en el Señor. Esa es la única manera de que pueda ser transformada tu culpa en el perdón, en el arrepentimiento, en el acercamiento a Dios. Hoy es el día, hoy es la oportunidad que tienes para acercarte a Cristo. Dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué sabroso poder tener la paz de Dios. Poder, a pesar de las luchas, de las necesidades, que todos las tenemos, de los problemas que nos agobian cada día, cuando experimentas la paz de Dios en tu corazón, es algo interno. Es un gozo distinto a la alegría que te puede dar cualquier placer. Es un gozo interno porque son ríos de agua viva que fluyen en ti. Es una vida llena de su Espíritu Santo. Es una vida transformada por el poder de la sangre de Cristo. Así que yo te invito, si esta palabra ha impactado tu corazón, si esta palabra ha llenado tu vida, si ha causado inquietud en ti, déjame decirte que ha sido el Espíritu Santo que ha tocado tu corazón. Ha sido el Espíritu Santo que te está haciendo un llamado a que tu vida pueda ser libre de culpa. Recuerda lo que hemos conversado. Jesús cargó tu culpa. Él quiere transformarte. Si quieres hacer una oración allí en tu lugar, si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, puedes orar conmigo y el Señor dejará escrito tu nombre en el libro de la vida y a partir de este momento serás un hijo de Dios. No solo una criatura, una creación de Dios, sino que serás convertido en un hijo de Dios. Así que si esto ha tocado tu corazón y necesitas confesarle tu culpa al Señor Jesucristo, lo puedes hacer desde ese lugar. Te invito a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús porque entregaste a tu Hijo por mi vida. Te confieso mis pecados, mis culpas. Creo que tu Hijo Jesús murió por mí para darme salvación y vida eterna. Me confieso pecador, te reconozco como Señor y Salvador. Ven a mi corazón, lléname con tu Espíritu Santo. Transforma mi vida, comienza a cambiar mi carácter, comienza a cambiar mi manera de confiar en ti. Te acepto como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús.
te doy gracias. Amén y amén. Si esta palabra te ha gustado, puedes compartirla. Dale un fuerte like allí en nuestro canal de YouTube. Compártela con tus amigos, con la comunidad, con tus compañeros de trabajo. Es importante que todos sepan que Jesús cargó nuestra culpa. Es una forma de llevar esta buena noticia a los demás. Te invito también, si quieres dejar una petición de oración, si quieres visitarnos, puedes hacerlo en el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua, en Los Mereyes, en la población de Aricagua, calle Independencia. Al final, allí podrás encontrar nuestra congregación. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.